¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en Miraflores, en la sede del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a conversar con su decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Hay un tema de varios que esperamos tocar esta tarde, que están vinculados a la coyuntura. Hace algunos días atrás, el doctor Canelo, como decano del Colegio de Abogados de Lima y otros funcionarios de la entidad, se reunieron virtualmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, entre otras cosas, quedó establecido lo endeble de la institucionalidad en el país. Horas después de esa reunión virtual, respondió el ministro de Justicia a través de un comunicado. Queríamos preguntarle al doctor Canelo su impresión sobre este contexto. ¿Cómo está? Sí. Bueno, nosotros nos ratificamos en que hay un problema grave de institucionalidad en el país. El paquete legislativo que se ha dado en los últimos tiempos desde el Congreso, donde hay una serie de normas que tienen que ver, por ejemplo, con el Ministerio Público. Ya la fiscal de la Nación ha dicho que va a iniciar acciones de inconstitucionalidad. Tienen que ver con el propio Poder Judicial, tienen que ver con preocupación, intervenciones a la Junta Nacional de Justicia en su momento. Bueno, ayer eligieron a un nuevo presidente, y tiene que ver en realidad con todo lo que significa el crimen organizado. Se han beneficiado grupos corruptos, y eso es una realidad. El colegio no puede quedarse callado. Nosotros somos abogados, conocemos la ley, la Constitución, y lo que decimos es que eso va en contra de la institucionalidad del país, pero además afecta los derechos fundamentales y se afecta especialmente la división de poderes, el equilibrio de poderes que es propio de una democracia. Entonces, si eso le molesta al señor ministro, bueno, le decimos que vea la realidad. Simplemente una verificación de la realidad nos lleva a determinar que eso es así. No se necesita hacer más ciencia para darse cuenta que eso está ocurriendo en el país. ¿La reunión virtual fue a pedido del colegio o una convocatoria de la comisión? Sí, fue una llamada de la comisión. Nosotros evidentemente estamos interesados en ello y hemos acudido prestos a informar lo que consideramos lo conveniente dentro de la libertad de expresión, nuestros puntos de vista, y además, como decano del Colegio de Abogados, yo encarno una institución y por ello he sido elegido y tengo derecho a opinar respecto a los temas que corresponden, temas legales, constitucionales. Doctor Canelo, ¿es cierto o no que una funcionaria del Ministerio de Justicia los ha denunciado por esa reunión? Bueno, hay una suerte de amedrantamiento. Entiendo que quieran evitar que nosotros nos pronunciemos y nos amenazan con denuncias o cosas por el estilo, pero no tienen sustento. Es importante reconocer que la Constitución, si es que todavía prevalece, está el derecho de libre expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho de opinar, y decir ante cualquier organismo nacional o internacional que hay un problema de institucionalidad es un tema cierto. ¿Pero no le llamó la atención que la denuncia no la hiciera el ministro, sino una funcionaria? Bueno, yo creo que evidentemente la funcionaria no va a denunciar al decano del Colegio de Abogados porque le da la gana. Ha tenido que tener una orden del ministro, eso es obvio. Pero, señor ministro, si usted quiere, denúncieme pues directamente, yo le sabré contestar. Muy bien. Cambiando de tema, ¿cuál es la impresión del Colegio de Abogados de Lima en relación a esta publicación que se hizo ya por fin de los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht? Sí, yo creo que hay que tomar esto con inteligencia. Ayer estuve en un programa muy conocido de radio y explicaba que el colegio lo que va a hacer es un estudio a través de especialistas, pues un tema de especialistas, y dar una opinión sobre la importancia, la certeza, la validez de este acuerdo, las implicancias de este acuerdo. Es más, vamos a hacer un foro invitando, y ojalá que vengan también algunas de las personas que han estado vinculadas a este trabajo, como el señor Domingo Pérez, o el señor Chávez Cotrina, o el señor Vela Barba,
para que expongan también sus temas con libertad dentro de la academia, como debe ser. Queremos, sí, que los que sean invitados, de hecho vamos a invitar especialistas, no tengan vinculación con la defensa de los empresarios o entidades o personas vinculadas a los casos de corrupción, porque si no perdería objetividad. Porque claro, si yo soy abogado de una de estas grandes empresas constructoras y digo el acuerdo de colaboración es muy malo para que se caiga, ¿no? O soy abogado del caso Cocteles, abogado de la transoceánica o abogado de cualquiera de estas, y digo, no, ese acuerdo es muy malo, claro, para que se caiga y beneficiar a mi cliente. Bueno, eso no es objetivo. Y estaremos muy atentos porque ahí sí hay un problema ético. A ojo de buen cubero, ¿fue perjudicial o no este acuerdo de colaboración con Odebrecht? Bueno, es difícil decirlo, porque si hacemos una mirada en frío, parecería que no ha sido conveniente. Pero si nos ponemos en la perspectiva y en la coyuntura del momento cuando se celebra este acuerdo, las condiciones de negociación no eran buenas, porque el equipo de fiscales va a negociar con unos personajes de la empresa corrupta que están en libertad y en su país, donde ni siquiera pueden ser traídos ni nada. Entonces, ellos muy bien pudieron decir, yo no quiero nada, no quiero saber nada. Total, la justicia peruana no podía hacer mucho contra estos personajes. O sea, en esa línea recibieron información. Sí, es difícil decir si está bien o mal, y sobre todo el tema de la reparación, ¿no? Parecería que fue baja, pero repito, en las condiciones del momento permitió que muchos expresidentes, muchos empresarios, muchos personajes del mundo económico cayeran y dieron información. No la suficiente tal vez, ya tenemos un condenado que es Toledo, recordemos. Entonces, decir si fue bueno o malo a priori no es tan fácil. Algunos dicen, pero ¿por qué demoró tanto? Y claro, son varios los acusados y por lo tanto varios los abogados defensores. Bueno, eso lo he explicado, ¿no? Parece que la población no sabe y no tendría por qué saber que un proceso, y por el derecho a la defensa, determina que cada quien puede tener un abogado. Y han habido casos en los cuales han habido más de 100. Y es complejo, y cada abogado pues se opone, pide nulidades, pide aclaraciones, o de repente se enferma y las audiencias y las investigaciones son lentas. Eso explica la demora, pero además, ¿qué recursos tenía el Ministerio Público para todo esto? Los recursos eran limitados, entonces echarle la culpa a los fiscales a priori no me parece correcto. Ahora, si hay algún tema de una responsabilidad, bueno, habrá que estudiar, habrá que investigar, y por eso el colegio seriamente primero estudia y después determinará y tendrá una posición. Bueno, eso parece muy bueno que el colegio conforme una comisión evaluadora sobre el tema, pero ¿qué le parece el hecho de que el Ministerio Público haga lo mismo por su lado y también el Congreso? Bueno, el Ministerio Público podría evaluar la función que tiene cada miembro de su institución. Y el Congreso, dentro de sus funciones, también tiene libertad de investigar lo que considere conveniente. Claro, lo que pasa es que el resultado del Congreso será un resultado político. Y recordemos cómo el Congreso hoy hay 90 congresistas vinculados a investigaciones, muchas de ellas por corrupción. Entonces tengamos en cuenta que objetividad no habrá necesariamente. Lo que sí tendría que haber objetividad es el propio Ministerio Público, porque dentro de sus atribuciones está investigar a sus miembros, pero tendría que haber cierta objetividad. Dos últimos temas. La detención preliminar. Ya sabemos qué está pasando, la presidenta se ha opuesto a aprobarlo, a firmar la autógrafa, y no tenemos detención preliminar. Bueno, eso es lamentable. Nuevamente se está trabajando a favor de la delincuencia, consciente o inconscientemente. Yo lo que creo es que debe trabajarse esta detención preliminar en casos de no flagrancia con algunos condicionamientos, ¿no? La gravedad del delito,
las circunstancias, cómo se genera y tomar decisiones, porque evidentemente, a ver, no hay flagrancia, pero es un criminal en serie, es un violador de niños y no está en flagrancia, entonces no lo detengo. No, no podría ser. No podría ser. Entonces hay que tener un marco tal. Ahora, es muy importante. Lo que hemos visto en los últimos años, y en general, así sea el más feroz de los delincuentes, que merece una sanción muy grave de pronto luego de un proceso, de un debido proceso, pero en el inicio, el trato que se le ha venido dando a cualquier detenido no ha sido digno. Y sobre todo a sectores empresariales, a los mismos políticos. O sea, está bien, puedo ser político, puedo estar muy desprestigiado como político. Me pueden acusar pues de tener una red de prostitución en el Congreso, pero el día que me detengan como político, bueno, hay una dignidad humana. Entonces, ahí el tema. Ha habido excesos, entonces hay que corregir eso también. Muy bien, termino con esta última. Una impresión suya sobre la nueva presidenta del Poder Judicial. A la opinión pública aparentemente le está cayendo con buenos ojos la presencia de una dama, por segunda vez en el Poder Judicial como presidenta, y ella ha anunciado, si no usted me corrige, una suerte de comisión que va a evaluar todo lo que ha estado aprobando el Congreso de la República en el ámbito de la legislación penal y va a plantear algunas propuestas de proyectos. Bueno, no he tenido la oportunidad de conversar, salvo saludarla por su nombramiento, pero sin duda es exactamente lo que nosotros hemos venido diciendo en todos nuestros comunicados. Ahí están los comunicados. Y lo que dice la presidenta de la Corte Suprema, Yanet Tello, va en la misma línea de lo que ha venido diciendo el colegio, porque estamos en una línea objetiva, trabajando a favor de la ley y la Constitución, no partidaria. Conozco a la doctora Tello desde sus años de estudiante y es una persona decente, una persona excelente, y yo creo que va a hacer un excelente papel dentro del Poder Judicial. Ha sido muy amable, doctor Canelo. Muchas gracias al decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.